En esta oportunidad vamos a explicar cuál es el origen de la enfermedad y cuál es el exacto sentido de los síntomas, porque la enfermedad no solamente compromete un órgano, sino que compromete al organismo en su totalidad, el cuerpo y la mente. Por lo tanto, el abordaje de un enfermo, el tratamiento de un enfermo debiera ser global, integral, holístico. Muy bien, comenzamos. Desde que el hombre apareció en la Tierra, ha tenido dos grandes preocupaciones. Por un lado la muerte y por otro lado la enfermedad. No entendía cuál era la causa de la enfermedad y le atribuía a fuerzas superiores, como por ejemplo el castigo divino por haber pecado o la acción de espíritus malignos. No fue sino en el siglo V a.C., con Hipócrates, padre de la medicina, que cambió esta percepción. Y entonces Hipócrates entendía la enfermedad como una disarmonía del cuerpo y el alma, y que por lo tanto para poderlo restablecer había que recurrir a la naturaleza, a una alimentación balanceada. Por eso es que él nos dice, ¿no?, en uno de sus principios, que el alimento sea tu medicamento. Del mismo modo, el uso de agentes físicos y también plantas medicinales. Mucho tiempo después, en el siglo XIX, un médico francés, Claude Bernard, nos aclara aún más todo esto que tiene que ver con la enfermedad. Nos explica que el agua extracelular, aquel líquido que rodea la célula, que él denominaba medio interno, es el responsable de que la célula se mantenga saludable. Y había que conservarlo. Pero posteriormente aparece otro científico, un químico francés, Louis Pasteur. En su teoría germinal propone que la enfermedad no es producto de un desequilibrio del medio interno, sino como consecuencia de los microorganismos. Pues bien, Pasteur se impuso y eso constituyó un punto de quiebre en la historia de la medicina. A partir de esa fecha se desarrolla la industria farmacéutica hasta la actualidad, y por eso es que ahora tenemos medicamentos para todos los gustos, como por ejemplo analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, antimicóticos, etc. Ya en el siglo XX, con el desarrollo de la ciencia, aparecen científicos que nos dan mayores luces respecto al abordaje de la enfermedad. Por un lado, el doctor Alfred Pissinger, en su tesis doctoral The Matrix and the Matrix Regulation, nos explica que la matriz, el medio extracelular, tiene gran importancia en la salud de la célula y en el origen de las enfermedades. Por otro lado, el doctor Hammer, un médico alemán, en su teoría de la medicina germánica, él nos explica que todo comienza con un impacto emocional que no se resuelve adecuadamente y que por lo tanto el organismo lo entiende como una amenaza al cuerpo, una amenaza al organismo, y que debe ser resuelto. Y la mejor manera que encuentra el organismo para resolver esa amenaza es mediante lo que Hammer llamaba un programa de adaptación biológica, o sea, una enfermedad. Es decir, la enfermedad viene a ser la solución a un conflicto emocional no resuelto. Por otro lado, el doctor Isaac Goiz, médico mexicano que falleció hace poco, el año 2021,
creador del par biomagnético, demostró que con el uso de imanes se puede recuperar la salud. Entonces, toda esta información unida a otras, como la milenaria acupuntura, auriculoterapia, la trofología, etc., es lo que se constituye la terapia holística. El terapeuta holístico entonces tiene un arsenal de herramientas para trabajar con el paciente, al igual que el médico lo tiene con un arsenal de productos farmacéuticos. En esta imagen precisamente observamos la explicación del doctor Alfred Pissinger. Ahí podemos observar la célula que se encuentra rodeada de un material de color celeste que es justamente la matriz, el medio extracelular, el responsable de que la célula se encuentre completamente saludable. Pues por un lado le provee nutrientes, proteínas, lípidos, minerales, glucosa y sobre todo oxígeno, y por otro lado le permite a la célula deshacerse de productos de desecho a través del sistema venoso y linfático, los dirige hacia órganos filtro, que son los órganos emuntorios. Estos desechos, mayormente ácidos, el ácido úrico, el ácido biliar y el ácido carbónico, son expulsados hacia afuera del organismo a través de estos órganos emuntorios, órganos filtro, riñón, hígado, colon, pulmón, piel. Si a esto le agregamos un control neuroendocrino, es decir, control nervioso, control hormonal e inclusive control emocional, entonces la matriz tiene medios suficientes como para mantener a la célula en perfecto estado de salud, pues se encuentra en un nivel completamente óptimo, con un pH de 7.4, altamente nutritivo. Entonces, ¿cómo es que ocurre la enfermedad? ¿Cómo es que aparece la enfermedad? Pissinger nos da luces al respecto. Aquí estamos observando una imagen en la parte inferior a los órganos emuntorios, que ya cambiaron de aspecto. Pues el doctor Pissinger nos dice que la enfermedad comienza por ahí, con estos órganos filtro, que toda una vida han trabajado llevando desechos hacia afuera, pero nunca han tenido un proceso de limpieza, de mantenimiento, porque nunca nos enseñaron. Y entonces estos órganos se van agotando con el tiempo. Y entonces ahí comienzan las enfermedades. Y ahí entonces ahí nos explicamos qué es el hígado graso, sino el agotamiento del hígado de tanto trabajar con un estilo de vida completamente deficiente que lo conduce a ese estado. Luego entonces todos estos desechos, en lugar de ser expulsados, retornan de donde vinieron hasta alcanzar la misma matriz de un grupo celular. Lo contaminan completamente, lo acidifican, el pH se vuelve ácido, y estos desechos ácidos incluso bloquean el ingreso de proteínas, lípidos, minerales, glucosa y lo que es más importante, el oxígeno. Finalmente la célula, que tenía como recurso último su membrana celular, ve cómo ésta se va desintegrando. Y finalmente la célula muere. Ahora bien, si un grupo celular muere, un grupo celular de la corteza cerebral, ahí tenemos la explicación de la enfermedad de Alzheimer. Si este grupo celular es del pulmón, ahí tenemos la explicación de por qué aparece una fibrosis pulmonar. Por otro lado, si la célula en su intento de querer controlar esta situación utiliza como recurso absorber agua para diluir el tóxico, los ácidos que pudieran entrar, entonces las células se hinchan y ahí tenemos la explicación por qué mucha gente sufre de sobrepeso y obesidad todo el tiempo, aun cuando reciba tratamiento, sigue con el mismo problema. Porque no estamos enfocando realmente
la verdadera forma de cómo se origina la enfermedad. Por otro lado, el organismo puede tener otro recurso, digamos, extraer minerales que van a ayudar a neutralizar la acidez de esta matriz. ¿Y de dónde lo va a extraer? Del sistema esquelético, huesos, articulaciones. Pues entonces ahí tenemos la explicación de por qué ocurre una osteoporosis, la descalcificación del hueso, por qué ocurre una artritis, por qué ocurre una artrosis. Entonces la solución no está en el sistema esquelético. Mal haríamos en administrarle grandes cantidades de calcio al hueso osteoporótico, porque igual el calcio va a seguir saliendo, porque un grupo celular en otra parte del cuerpo lo está necesitando. Bueno, cuando la célula ya no le queda más recursos que expulsar de alguna forma estos desechos, muchas veces lo hace a través de la piel. Y entonces ahí tenemos la explicación del acné, de la rosácea. La solución entonces no es aplicarle pomadas a la piel. No está siendo bien direccionado el tratamiento entonces. Y la célula cuando ya finalmente no tiene más recursos, entonces lo único que le queda es transformarse para poder subsistir y no morir, subsistir en un medio ácido y sin oxígeno. Entonces muta, se transforma. ¿En qué se transforma? En una célula neoplásica. Y ahí tenemos el origen del cáncer. Kissinger era un genio, fue un genio, nos abrió luces, nos ayudó a entender mejor todo esto. Entonces ahora sí comprendemos cuál es el origen de la enfermedad.